Tengo una oración unimembre. ¿Estamos? Ahí va. Ahí lo seguimos. Okay. Tarán, tarán. Acá. El pueblo de Crantock es muy bello. Lo primero que vamos a hacer siempre que es marcar el verbo. ¿Sí? Que nosotros ya sabemos, o sea, ¿qué sabemos de los verbos? Tiempos verbales. ¿Se acuerdan? Muy indicativo. Era. ¿Sí? ¿De qué tiempo verbal? Pretérito imperfecto del verbo ser. Bien, ahí está. Núcleo verbal le puse al verbo. Bien. ¿Quién era muy bello? El pueblo de Crantock. Que todo eso a su vez es un constituyente. Voy a separar los constituyentes. Bien, ahí estamos los constituyentes. El pueblo de Crantock era muy bello. Yo puedo decir el pueblo era muy bello, o sea, cambio el orden. Miren esto, yo puedo decir era muy bello el pueblo de Crantock, o puedo decir muy bello era el pueblo de Crantock, o muy bello el pueblo de Crantock era. ¿Sí? Yo los cambio de lugar y se sigue sosteniendo el mismo significado. Estos son los constituyentes. Las partes. El pueblo de Crantock funciona todo en sí mismo. Él se vincula a pueblo, de Crantock se vincula a pueblo. Eso es un constituyente, un conjunto de palabras que están vinculadas entre sí y que yo no las puedo separar, porque si yo las separo en la oración y cambio el lugar, cambia el sentido. Repito, yo no puedo decir era pueblo muy de bello Crantock. Ustedes no me entienden lo mismo. No. ¿Estamos con eso, no? Bien, yo lo voy a seguir explicando 1000 veces hasta que se entienda. Entonces, núcleo verbal y constituyentes. El pueblo de Crantock es un constituyente, muy bello es otro. Perfecto. Yo tengo que buscar, era una acción. Esto me indica que hay un predicado. Y yo tengo que encontrar un constituyente de valor sustantivo, una construcción sustantiva que concuerde en número con era y que me responde la pregunta de quién era. ¿Quién era muy bello? El pueblo de Crantock. Eso, el pueblo de Crantock, que es el que lleva a cabo la acción de ser en el pasado, es el sujeto. ¿Estamos? Sujeto, ahí lo marqué. Y todo lo demás, que es el verbo, más las circunstancias del verbo, ¿sí? De la acción, y le vamos a poner predicado. El pueblo de Crantock era muy bello. ¿Ven? Era muy bello es el predicado, el pueblo de Crantock es sujeto. Como yo acá tengo un sujeto y tengo un predicado, es una oración bimembre. ¿Ven ahí abajo cómo escribí? Oración bimembre, OB. Vamos con la próxima oración. Había muchos misterios en el pueblo. Ajá, genial. Díganme cuál es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Ajá, bien. Había es el verbo. Me encanta esto de los colorcitos. Vamos al cambio. Bien. ¿Qué otro constituyente ustedes marcaron ahí? Había muchos misterios, es otro constituyente, y en ese pueblo es otro constituyente. ¿Sí? Muchos y misterios va juntito. Yo puedo decir muchos misterios había en ese pueblo, ¿no es cierto? Genial. En ese pueblo muchos misterios había, también lo puedo decir cambiando el orden de los constituyentes y aún así se conserva el sentido de la oración. Perfecto.
Acá tenemos un detalle en esta oración. Tenemos un núcleo verbal, tenemos un verbo, tenemos una acción, pero yo dudo, o pongo en duda, le pregunto a ustedes si tenemos un sujeto, si tenemos una construcción sustantiva, valor sustantivo, un constituyente con valor sustantivo, que concuerde en número, ¿sí? Con esto, había. Tenemos una construcción sustantiva acá. O sea, en el pueblo no es una construcción sustantiva porque comienza con una preposición. Si una construcción o un constituyente comienza con una preposición, no es una construcción sustantiva que a mí me pueda servir como sujeto de la acción. Tengo muchos misterios, pero había singular y muchos misterios es plural, ¿sí? Entonces no es el sujeto de la acción el que lleva a cabo la acción. No, porque no concuerda en número. Entonces yo acá, si no tengo sujeto, ¿qué habíamos dicho? Si yo no puedo tener las dos partes, los dos miembros, si yo no tengo un sujeto, tengo una oración unimembre. O U. Acá yo inventé una oración para explicar otra cosa, que es, por ejemplo, había poco ruido en el pueblo. Escríbanlo en su carpeta, a ver. Había poco ruido en el pueblo. Mientras lo escriben me ponen pausa. Pausa el video. Bien, una vez que ya lo escribieron en su carpeta, van a marcar conmigo. ¿Cuál es el verbo ahí? Había poco ruido en el pueblo. Sí, había. Muy bien. ¿Qué tiempo verbal está había? Modo indicativo, muy bien. Y pretérito perfecto simple o imperfecto. Imperfecto, muy bien. Había, todo lo que termine en ia y aba, que habíamos dicho, pretérito imperfecto. Bien, este es el núcleo verbal. Había poco ruido en el pueblo. Seguimos marcando los otros constituyentes. Poco ruido es uno, porque yo podría haber dicho poco ruido había en el pueblo, o en el pueblo había poco ruido, o poco ruido en el pueblo había, ¿no? Podemos jugar infinitamente. Esto entonces tenemos tres constituyentes, el verbo, poco ruido y en el pueblo. En el pueblo me da la circunstancia del lugar y poco ruido. Genial. Este poco ruido podría ser sujeto, porque poco ruido es singular y había es para singular, tercera persona es singular. No es el sujeto. ¿Y cómo nos damos de cuenta de esto? Porque yo puedo cambiar la construcción sustantiva poco ruido por un plural. O sea, imaginando, ¿no? Yo acá hago un ejercicio de verificación, de hipótesis. Yo acá voy a imaginar un cambio en la oración para poder darme cuenta y verificar si es el sujeto de había, poco ruido. Porque poco ruido es una construcción sustantiva que además está en singular, como había. Había es tercera persona en singular, él. Entonces voy a hacer un ejercicio de verificación. El ejercicio de verificación para comprobar que esta construcción es el sujeto del verbo es cambiarlo de plural a singular. Si yo lo cambio de singular que está acá a plural y queda mal y cambia el sentido de la oración, eso quiere decir que sí es el sujeto, porque está unido. Si cambia y queda mal, sí sería el sujeto. Pero si yo esto lo cambio y el verbo sigue funcionando de la misma manera, quiere decir que no es el sujeto de ese verbo, que son independientes. Ustedes recuerdan, sujeto y predicado, la construcción sustantiva y el verbo están unidos, están casados. Casamiento le estoy hablando, cosa seria. Entonces, si yo modifico de singular a plural o de plural a singular la construcción sustantiva que me hace de sujeto, todo mal, colapsa la oración, ¿sí? Colapsa la oración. Ahí no, o sea, imagínense un matrimonio que se rompe, es algo fuerte, pero pasa, está bien, puede pasar. Y las oraciones pueden colapsar también. Puede pasar también, ¿sí? Tranquilo, no pasa nada. Pero si en cambio yo modifico esa construcción sustantiva y observo que el verbo sigue funcionando todo bien, que la oración sigue funcionando bien y tiene sentido, entonces yo ahí me doy cuenta de que no estaban casados esa construcción sustantiva con ese verbo. No había un contrato entre ellos dos, no estaban unidos, no había concordancia. Entonces,
no era el sujeto, ¿sí? A lo que voy. Había poco ruido. Si yo poco ruido lo cambio por algo en plural, había autos en el pueblo, supongamos. Lo cambio al plural y la oración sigue funcionando. Eso quiere decir que no era el sujeto de esta oración. Y si no era el sujeto de este verbo. Y si no era el sujeto de este verbo, quiere decir que yo ahí tengo una oración unimembre, que no está el sujeto acá, no está, no existe. Entonces, si no existe, oración unimembre. Recuerden que las oraciones unimembres no las podemos analizar en sujeto y predicado. O sea, acá tenemos un predicado, pero no tenemos sujeto, así que no las vamos a analizar. Vamos con la próxima oración que ustedes tenían. El señor Romero no reaccionó, no reconoció su casa. Genial. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Estamos todos de acuerdo? Reconocía. Bien. ¿Separaron en constituyentes? Genial. Uno de los constituyentes debería ser el señor Romero, otro es no y otro es su casa. ¿Estamos todos? El señor Romero es un constituyente, no es otro, su casa. Bien. Entonces, vamos a buscar. Reconocía, es nuestro verbo, el rey de esta historia. Tenemos que buscar una construcción sustantiva, un constituyente con valor sustantivo, que concuerde en género y en número, sobre todo, en número con este verbo que es reconocía. ¿Cuál es? Tenemos dos ahí, su casa y el señor Romero. ¿Quién responde a quién reconocía? El señor Romero. Y imagínense que nosotros dijéramos los señores Romero. Si yo cambio esa construcción sustantiva, la paso del singular al plural, y yo digo, los señores Romero no reconocía su casa, como está en la oración. ¿Se dan cuenta que no queda bien? No queda bien, perfecto. Eso a mí me está dando cuenta, y ahí si no queda bien, quiere decir que colapsa la oración. Pierde el sentido, no es coherente. Los señores Romero no reconocía su casa. No queda bien. Para que quede bien yo tengo que modificar el verbo. Los señores Romero no reconocían su casa. Para que quede bien la oración yo tengo que transformar este verbo del singular al plural. De tercera del singular pasarlo a tercera al plural. Entonces eso indica que estos dos están hiperunidos. Si uno cambia yo tengo que cambiar el otro. Y si yo cambio el verbo al plural, no reconocían su casa, el señor Romero, este también lo tendría que modificar. Si yo cambio la construcción sustantiva y me veo obligada a cambiar el verbo, eso quiere decir que hay un vínculo íntimo entre estas dos partes. Si hay un vínculo íntimo, quiere decir que este es el sujeto de nuestro verbo. ¿Se está entendiendo? Por favor. Sí. Entonces, vamos. Señor lo marco como el sujeto y todo lo demás, todos los otros constituyentes me modifican el verbo, ¿sí? No reconocía, me especifica acá, su casa. ¿Qué cosa no reconocía? Su casa. Entonces todo esto va a ser el predicado. Ya hemos dicho que cuando tenemos las dos partes, cuando tenemos sujeto y predicado, ¿qué hacemos? Tenemos una oración bimembre. ¿Sí? A ver, ¿qué otra nos quedaba? Bueno, nos quedan varias. Marcamos el verbo. El sonido de un farol se escuchó en el silencio de la noche. Bueno, vamos marcando. Escuchó es el núcleo verbal. Se va a modificar ese núcleo. En el silencio de la noche es otro constituyente. Sí. El sonido de un farol es otro constituyente. Sí. Esto lo vamos a poner juntos. Listo. Bien. Así les tendría que dar. El sonido de un farol se escuchó en el silencio de la noche. Yo podría decir en el silencio de la noche se escuchó el sonido de un farol, o podría decir se escuchó el sonido de un farol en el silencio de la noche. Lo puedo cambiar de orden. Si lo cambio de orden y queda bien, son constituyentes y están bien separados los constituyentes. Genial. Bueno, se escuchó.
¿Qué constituyente tengo yo ahí que concuerda en número con escuchó? ¿Quién responde a escuchar? Yo digo, ¿quién escuchó? Ah, se escuchó. No, esta oración está mal. Esta oración está mal. No la hacemos. Porque es un tipo de oración más compleja. ¿Está vos?